Bueno, un saludo a toda la audiencia de Sin Culillo. Estamos hablando sin miedo a lo político y hoy estoy experimentando un poco con la inteligencia artificial para hablar de algunos temas que son políticamente controversiales, difíciles o particularmente interesantes para nuestra audiencia. ¿Por qué estoy experimentando con la inteligencia artificial? Bueno, hay varias razones. Uno, pues es una tecnología de la que nos podemos servir para estudiar y para aprender. Es una tecnología que está transformando nuestra forma de conocer el mundo y muchísima gente siente que es más fiable, pues las respuestas que nos puede dar la inteligencia artificial. Les voy a contar en qué consiste este experimento por ser el primer episodio del no podcast Sin Culillo, sirviéndome de las funcionalidades de la inteligencia artificial. Lo que hice fue pedirle a dos modelos de lenguaje diferentes que para el caso no voy a mencionar porque puede que no sea relevante. Y sirviéndome de las capacidades de investigación profunda de estos dos modelos diferentes, pues le pedí a uno que hiciera una investigación profunda acerca del significado de la izquierda y la derecha en el mundo y en América Latina particularmente, pero desde una posición de extrema derecha. Y al otro modelo le pedí que hiciera la misma revisión, pero desde una posición de extrema izquierda. A partir de ese procesamiento introduje esos dos textos de investigación profunda en otro modelo que se llama NotebookLM, que produce conversaciones tipo podcast en discusión de los textos que uno le introduzca. Y lo que voy a hacer hoy es, así digamos casi como en vivo y en directo, escuchar el podcast que genera esta inteligencia artificial y comentarlo como si fuera una comentarista, una tercera comentarista dentro de ese podcast, acá con ustedes Sin Culillo a lo político. Así que hoy lo que vamos a estar revisando es cómo se define izquierda y derecha en el mundo, cuál es el contexto para América Latina y un poco esas perspectivas generadas desde extrema izquierda y extrema derecha bajo la supervisión humana de Ivonne Borges. Ya me conocen, para quienes no, pues soy politóloga, planificadora del desarrollo regional y estoy terminando mi doctorado en pensamiento complejo. Sin más pues qué hacer, vamos allá y voy a comenzar entonces con este diálogo y esta discusión. Muy bien, pues esta es la interfaz de NotebookLM desde donde pues se genera este podcast. Voy a ir escuchándolo a ver qué es lo que sucede con estas posiciones de extrema izquierda y extrema derecha para definir el contexto actual en el mundo y en América Latina. Vamos allá. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con dos palabras que, están por todos lados: izquierda y derecha. Sí, omnipresentes. Nacieron allá lejos en la Revolución Francesa, pero ¿qué quieren decir hoy? Sobre todo en el escenario tan particular de América Latina. Exacto. Y para eso tenemos fuentes con miradas bien distintas. Una es, muy ideológica, muy de trinchera, digamos. Sí, muy combativa. Y la otra adopta un enfoque más analítico, ¿no? Más histórico. Correcto. Nuestro objetivo acá es desarmar un poco los puntos clave de estas visiones, entender qué argumentos manejan, qué dinámicas ven, especialmente en Latinoamérica. Pero sin caer en simplificaciones burdas, claro. Justamente. Vamos a ver los orígenes, las definiciones que están hoy en pugna y cómo se ven estas ideas en la región. Ok, vamos a desentrañar esto entonces. Bueno, antes de que siga, ya escucharon ustedes que aquel documento que realmente es de extrema izquierda se define como a partir de la trinchera y el que yo solicité a la inteligencia artificial que fuera de extrema derecha se define como moderado. Esto me sorprende bastante en términos de la respuesta y la producción del podcast, pero pues por ahora sigue un tono bastante explicativo y bastante, pues digamos, desde el punto de vista académico, más o menos neutro. Lo que están diciendo allí en el podcast es efectivamente cierto.
la definición de izquierda y de derecha tiene que ver con la Revolución Francesa y cómo en esos primeros momentos de la Revolución Francesa, en el proceso, digamos, de desestructurar el poder de las monarquías en Europa, etcétera, en el Parlamento francés, en ese momento histórico, las personas que eran un poco más abiertas a un cambio radical en el sistema político se sentaban a la izquierda del Parlamento y aquellas que eran un poco más conservaduristas se sentaban a la derecha del Parlamento. Y a partir de allí, históricamente, se ha venido definiendo la izquierda y la derecha. Sigamos escuchando. Dale. Arranquemos por el principio. Como dicen las fuentes, todo empezó en la Asamblea Nacional Francesa, 1789. Simple. Los que apoyaban al rey, a la derecha. Los opositores, a la izquierda. Tan simple en ese momento, ¿no? Pero hoy, la cosa es mucho más compleja. Totalmente. Y ahí es donde nuestras fuentes chocan de frente. Sí, presentan visiones casi opuestas. Una de ellas lo pinta como una lucha. Bueno, casi fundamental, existencial. La derecha defendiendo lo que llama el orden natural, libertad individual, pero ojo, enmarcada en deberes. Ah, claro. Propiedad privada, la familia tradicional, la nación, la tradición como esa sabiduría que se acumula, ¿viste? Entiendo. ¿Y la izquierda, según esa visión? La ve como la encarnación de la envidia, de la igualdad a la fuerza, la ingeniería social, eso de querer rediseñar la sociedad, el estatismo. Mucho control estatal, digamos. Exacto. Y una especie de rebelión contra la naturaleza humana y el orden establecido. Es una visión muy, muy fuerte. Sí, se nota. Bueno, interesante, pero ya empieza a marcar puntos que definitivamente han ido cruzando este asunto de la definición de la izquierda y la derecha, donde pues las posturas más conservadoras o de extrema derecha casi siempre se vinculan con esa idea, una idea específica de libertad fundamentada en la propiedad privada y la conservación pues de los valores más tradicionales de la familia. Nuevamente me llama la atención, digamos, como esa postura un poco más, qué sé yo, desde la izquierda, un poco más, ¿cómo podría definirlo en este momento? Un poco más desestructurante del orden social. Lo que es cierto es que sí, desde la extrema izquierda existe una posición bien clara sobre el control y la dominación estatal y el asunto del estatismo. Sigamos escuchando. La otra fuente, en cambio, da definiciones más de análisis, ¿no? Se enfoca en las estructuras sociales. Así es. Esa otra perspectiva define a la izquierda por buscar la igualdad social, por querer reducir las desigualdades, que considera, producto de cómo se armó la historia, las estructuras. Y propone que el Estado intervenga o que haya transformaciones profundas para corregirlo. Justamente. Y a la derecha, la define por afirmar que ciertos órdenes sociales, ciertas jerarquías, son naturales o incluso deseables. Se apoyan en la tradición, a veces en la naturaleza misma, o en la economía de mercado. Y claro, dentro de cada lado hay un montón de matices. Por supuesto. Tenés socialdemócratas, izquierda más revolucionaria, conservadores, liberales, populismos de derecha. Es un abanico enorme en ambos lados. Queda clarísimo entonces que no son términos técnicos neutrales, sino conceptos en plena disputa. Bueno, acá sí es importante señalar que esos puntos que están diciendo las voces comentadoras de la inteligencia artificial son puntos centrales en la discusión política. Y a lo que quiero hacer referencia en este momento es que efectivamente es un abanico suficientemente amplio de la izquierda como de la derecha, y que esa suerte de oposición tan radical entre o izquierda o derecha realmente se va diluyendo en ese espectro. Allí se mencionó la socialdemocracia, y esa socialdemocracia es la que tradicionalmente se ha entendido como en el intermedio, como alguna vez se le definió como tercera vía. Yo alguna vez participé de un conversatorio de la sede de la Universidad de Salamanca acá en Bogotá, donde el entonces ministro, ahora se me olvidó cómo se llama, el expresidente Santos,
donde el expresidente Santos pues hablaba justamente de esa tercera vía, más o menos que sería como el centro del espectro. Sin embargo, bien como se señala allí, pues hace parte de una posición más conservadora también de la sociedad, una posición de derecha, que es una posición que sin embargo está tratando de hacer una mediación, o sea que está como en un camino intermedio. Vamos a seguir escuchando. ¿Y cómo baja todo esto a América Latina? Bueno, la región ha sido como un laboratorio para estas ideas, ¿no? Una fuente que tenemos analiza la famosa marea rosa. Sí, ese ciclo de gobiernos de izquierda o centroizquierda, más o menos entre, ¿qué fue? 1998 y 2014. Por ahí sí. Con figuras como Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, fue un periodo que se benefició mucho del boom de los precios de las materias primas. Claro, la soja, el petróleo. Exacto. Y eso les dio un margen importante para financiar políticas de redistribución. Y fue un quiebre con el consenso de Washington, esas políticas más de mercado de los 90. Pero ahora, desde 2018 más o menos, vemos una nueva ola. AMLO en México, Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula de nuevo. ¿Es lo mismo? Una segunda marea rosa. Las fuentes sugieren que no es exactamente igual. Este nuevo ciclo de izquierda, digamos, enfrenta un panorama económico global mucho más apretado. Menos plata para repartir, básicamente. Básicamente. Y además, se da en un contexto de polarización social mucho más fuerte en cada país. Sí, eso se ve. Y la articulación entre estos gobiernos parece más débil que en la marea rosa original. Tienen el desafío del descontento social, que sigue ahí, y una oposición de derecha que muchas veces está más organizada y activa. Y frente Wow. Bueno, interrumpo ahí a las voces de inteligencia artificial porque es cierto que, digamos, desde los 90 hacia hoy, 2025, pues, digamos, ha surgido una suerte de revivir la izquierda y posiciones de izquierda en diferentes países de América Latina. Digamos que efectivamente como una reacción a este consenso de Washington que pues realmente conocemos como neoliberalismo en nuestras regiones y en el mundo entero, que es, digamos, un modelo que vuelve a poner toda su confianza en las estrategias y mecanismos de mercado para resolver las problemáticas sociales. Y pues también lo que señala la voz de IA con base en esta investigación que hicieron dos inteligencias artificiales de manera independiente, pues tiene que ver con el asunto de cómo se financia, ¿no? el cambio social que se propone desde la izquierda en un primer momento, digamos con un poco más de flujos de recursos, pero ahora con algunas restricciones que son importantes y precisamente ese clima de polarización social del que pues les hablé hace un minuto. Sigamos escuchando. a ese análisis más estructural, más de contexto, la otra fuente que manejamos es, bueno, mucho más crítica con la izquierda. Durísima. Pone el foco en lo que llama fracasos rotundos. Menciona casos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina, y vincula directamente esos modelos con la corrupción. Sí, es una línea argumental muy clara en esa fuente. Y al mismo tiempo, celebra el surgimiento de figuras de derecha. Nombra a Bolsonaro, Bukele, Milei. Los ve como restauradores del orden, de la libertad. Es clave notar cómo esa fuente plantea todo esto como una guerra cultural. Ah, sí. Ese concepto aparece fuerte. Describe una batalla por las ideas, por la hegemonía, que se libra usando think tanks, redes que cruzan fronteras, medios tradicionales y sobre todo redes sociales. Bueno, wow. Qué cantidad de información. Yo debo decir en este punto del podcast que yo no revisé ni el informe que se produjo desde la extrema izquierda y el que se produjo desde extrema derecha, pero es absolutamente cierto que existe una reacción muy fuerte desde el punto de vista ideológico en América Latina sobre pues este asunto del surgimiento de estas nuevas posturas de izquierda y nuevos gobiernos de izquierda, y que justamente se han ido radicalizando cada vez más a cuenta de esa polarización. Este término de las guerras culturales, pues justamente en algún video lo mencioné, es, digamos, producto de unas reflexiones y unos argumentos del AGE,
y que de todas maneras está en, pues digamos, en disputa, es decir, no podemos dar como por absolutamente válido este asunto de las guerras culturales. Lo que es cierto es lo que señalan las voces comentaristas, y es que hay un campo en disputa, y el campo en disputa justamente es el del poder y sobre todo, pues, obviamente el poder político, a partir del que se controlan y se promueven diferentes cambios sociales o mantener el statu quo en términos sociales en nuestra región latinoamericana. Sigamos escuchando. ¿Y sobre qué temas se da esa guerra? Familia, género, nación, ecologismo, son campos de batalla centrales. Y desde esa visión, fíjate qué interesante, se llega a justificar gobiernos fuertes, incluso autoritarios. Mencionan a Pinochet en Chile, por ejemplo. Exacto. Los presentan como, bueno, un mal necesario en momentos de crisis o de lo que perciben como una amenaza izquierdista. Vaya, esto es súper claro y súper directo, es decir, que frente a estos procesos de cambio se justifica el autoritarismo. Esa es una de las preocupaciones centrales que yo tengo detrás de la iniciativa de Cinculillo a lo político, y es que efectivamente ese movimiento y esa tendencia hacia fortalecer el autoritarismo en nuestras sociedades pues debilita un montón la acción social, la movilización, la organización, en términos de poder lograr y conquistar luchas sociales, y que lo que yo veo es que se va representando cada vez más en los escenarios micropolíticos. Es decir, que venimos normalizando que cada vez existan mecanismos más autoritarios en nuestros escenarios cotidianos. Por eso también me preocupa o me pregunto siempre por la micropolítica en el lugar donde estamos frecuentemente, porque seguramente allí, como se ha normalizado más ese autoritarismo, pues también es mucho más difícil movilizarnos en contra de ese mismo autoritarismo. Sigamos escuchando. Ven como salvadores del orden frente al caos o al comunismo. Ahí es donde las dos miradas chocan de manera brutal, ¿no? Una ve matices, problemas económicos, divisiones internas en la izquierda, como el chavismo crítico. Sí, analiza las complejidades internas. Y la otra ve una lucha casi de vida o muerte, donde parece que cualquier medida drástica se justifica para defender su orden. Tal cual. Es un contraste muy, muy marcado. Entonces, al final de esta exploración, ¿qué podemos sacar en limpio? Wow, justamente. Digamos, el punto central efectivamente en discusión, podríamos decir, que es qué es lo que justifica cada una de las medidas de los gobiernos. Al parecer, desde la derecha, se justifica la aplicación de un poder con base en la fuerza y medidas cada vez más autoritarias como un mecanismo de salvación. Y yo sí creo que también la polarización política hoy en día en nuestros países latinoamericanos, pero en Colombia específicamente, que es mi contexto particular, tiene que ver con cómo la derecha ha afianzado esos mecanismos emocionales para movilizar a las personas en torno de lo que se supone es un enemigo común, digamos la macartización, como una macartización de la sociedad. Y eso es absolutamente preocupante, digamos, como una campaña de deslegitimación de posiciones contrarias frente a lo que podría ser tramitado a través de diferentes matices, reconociendo las profundas problemáticas sociales, pero sobre todo la desigualdad presente en nuestra región, Vamos a ver cómo concluye este podcast de inteligencia artificial en la última parte. Izquierda y derecha son, etiquetas súper complejas, cargadas de historia. Y con significados que se pelean todo el tiempo, especialmente acá, en Latinoamérica. No son bloques de granito ni mucho menos. Para nada uniformes. Correcto. Vimos cómo las definiciones cambian un montón según quien mire, desde un análisis de estructuras socioeconómicas y desigualdad, hasta una visión casi de fin del mundo, de lucha entre el orden y la subversión, la libertad y el colectivismo. Exactamente. Y en nuestra región, estas ideas se viven en ciclos políticos concretos, en líderes con nombre y apellido, y en debates culturales que son muy, muy intensos, a veces demasiado polarizados. Sí, sin duda. Y quizá la pregunta que nos queda picando para seguir pensando, ¿no?, es, más allá de si decimos izquierda o derecha,
¿Qué modelos de sociedad, qué valores de fondo están realmente discutiéndose detrás de esas etiquetas en el debate latinoamericano de hoy? Y sobre todo, ¿cómo impacta esa pelea en la vida concreta de la gente? Bueno, se acabó el resumen, el análisis de la inteligencia artificial. Me parece una locura, es absolutamente poderoso. Como les señalé al inicio, yo no revisé cada uno de los informes que se produjeron, es a partir, pues digamos, de un procesamiento de inteligencia artificial, pero muchos puntos quedan en claro y pues uno de ellos que queda en claro es que justamente hay que pensar hacia dónde queremos caminar conjuntamente ese modelo de sociedad. Y yo creo fervientemente, digamos, mi posición particular, yo tengo una posición de izquierda, pero mi posición particular es que necesitamos tener una mayor apertura hacia el diálogo social y lamento muchísimo que, digamos, estas estrategias de persuasión política, de polarización, se estén promoviendo en nuestra región porque de allí no va a salir absolutamente nada bueno. Y sobre todo también esa pregunta final, ¿cómo se representa esto en nuestras realidades y cuáles son esas realidades realmente que nos afectan en lo cotidiano? Un podcast pequeño, un podcast de experimentación conjunta. Espero pues que si les gusta, me dejen un comentario, dejen un like o lo que sea para seguirlo produciendo. Tengo en mente ya como otras discusiones para mediarlas con inteligencia artificial, pero sí, solo sí, a ustedes, mi gran y querida audiencia, les gusta este formato. En todo caso, nos vemos en otra oportunidad, sin miedo, sin culillo a lo político. Un saludo. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia.